El día de hoy vamos a hablar acerca del pacto de la ley. Los pactos revelados que empezamos la semana pasada, esta serie, nos habla acerca de qué es un pacto, nos habla acerca de que Dios mantiene vivo el pacto, se mantiene fiel a ese pacto a causa de su carácter. No sé si recuerde que hablamos acerca del carácter Gesed de Dios. ¿Sí se acuerda de eso? La palabra Gesed es una palabra hebrea que fue revelada por Dios mismo a Moisés. Y la palabra Gesed significa de una forma muy simple misericordia. Es traducido como misericordia o es traducido también como fidelidad. Sin embargo, es una palabra que no tiene una traducción literal a ningún idioma. ¿Por qué? Porque es una palabra que abarca muchísimas cosas. Es una palabra que expresa el carácter mismo de Dios. Y si se pudiera definir de una manera un poquito más completa, siendo de cualquier manera insuficiente, podríamos decir que Gesed, como Dios se reveló a Moisés, como Dios misericordioso, significa que Dios es inagotablemente fiel. Repita conmigo, inagotablemente fiel. El carácter de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios será siempre inagotablemente fiel. ¡Wow! Esta es la razón por la que el pacto funciona. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, versículo 13, que Dios no puede negarse a sí mismo. Aunque usted y yo fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí me estoy explicando bien? Entonces, esta es la razón por la cual Dios puede celebrar un pacto con nosotros y mantenerse fiel a ese pacto, porque Él es Dios y Él no cambia. La Biblia dice en Hebreos 13:8, ¿alguien lo sabe de memoria? Jesucristo, exactamente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Wow! Tomando como base esto, necesitamos empezar a explicar primero el pacto antiguo, el pacto de la ley, el pacto de Moisés. ¿De qué trataba el pacto de Moisés? El pacto de Moisés se puede resumir en una sola palabra: la ley. Pero antes de que este pacto fuera revelado a Moisés, muchos años antes, Dios había hecho un pacto inicialmente con Abraham. Génesis capítulo 15 nos dice que Dios le promete a Abraham darle una descendencia tan numerosa que no se podría contar. Le daría una descendencia donde vendrían reyes, donde vendrían dinastías completas. Y la Biblia dice que a pesar de que Abraham no tenía hijos, siendo un hombre anciano, un hombre grande de edad, de más de 75 años, él le creyó a Dios. A pesar de que su esposa era estéril y ya tenía más de 65 años, Abraham creyó lo que Dios le dijo, que le iba a dar un hijo de Sarai. Pasaron los años y cuando Dios le vuelve a refrendar esa misma promesa, Dios hace un pacto con Abraham. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, nos dice algo muy interesante. Al estar pasando por el medio de las mitades de los animales divididos, ¿se acuerda que hablamos de eso la semana pasada? Dios le dice a Abraham que le traiga varios animales, los parte por la mitad y pone una mitad enfrente de la otra. Y entonces la Biblia dice en ese capítulo 15 de Génesis que en la noche Abraham podía ver una antorcha de fuego que pasaba por el medio de los animales divididos. Era la forma que celebraban los pactos en el tiempo antiguo. Y Dios desciende al entendimiento de Abraham y hace ese mismo ritual para que Abraham pudiera entender que Dios estaba haciendo un pacto con él, un pacto solemne. Y en ese pacto, Génesis 15, versículos 13 y 14, Dios le dice a Abraham: ten por seguro que tu descendencia será numerosa, y descenderán a un pueblo extraño, y serán ahí
esclavos 400 años. Versículo 14 dice, pero después saldrán de ahí con gran riqueza. Y a esa nación que los esclavizará, juzgaré yo. Ajá. ¿De qué está hablando? Fíjese bien, Dios le está diciendo a Abraham lo que va a pasar en el futuro. ¿A qué se estaba refiriendo Dios? A Egipto. Estamos hablando que eran siglos de diferencia. Y Dios le estaba diciendo a Abraham en ese pacto qué es lo que iba a pasar en el futuro. Después de que Israel sale de Egipto, Dios le da un nuevo pacto, que en ese tiempo era el nuevo pacto. Porque había un anterior, que era el pacto de Abraham. Ajá. Entonces, ese pacto que Dios le da a Moisés es la ley. ¿Por qué era necesaria la ley? Primero que nada, tenemos que entender que la ley era un conjunto de estatutos, de mandamientos, ¿sí? Y esta ley fue revelada a Moisés porque mostraba, fíjese bien, el deber ser. Repita conmigo, el deber ser. ¿A qué se refería la ley? Era el deber ser de las cosas, de cómo debían ser las cosas. Era un código de conducta que Dios quería que su pueblo supiera y entendiera para que se alineara a ese código, a esa ley. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Dios le diera a su pueblo una ley o un código de normas para que se alinearan a ella? Vamos a ver un versículo. En esta prédica usted va a usar mucho su Biblia. Vamos a ver Romanos 3:20. La pregunta es, ¿por qué razón era necesaria la ley? Vamos a ver. Romanos 3:20. Dice la Biblia, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué era necesaria la ley? Porque si no hay ley, no hay pecado. Sin el conocimiento de la ley, no se da a conocer el pecado. Romanos 4:15, el capítulo siguiente. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, si no existiera un código de normas que prohibiera cosas malas, ¿cómo sabría usted que había cosas malas? No sabríamos, no habría ninguna referencia para esto. ¿Sí me estoy explicando? La ley es una referencia importante para los seres humanos. Recuerde usted que Moisés fue a liberar a Israel del cautiverio de la esclavitud, en donde estuvieron 400 años. En esos 400 años ellos perdieron totalmente la noción de todas las cosas. Estaban acostumbrados a ver en Egipto que las personas de ese lugar adoraban muchísimos dioses. Eran esclavos, eran tratados mal. Entonces las personas cuando estamos sometidos a una situación de estrés continuo, perdemos la brújula. ¿Sí o no? Entonces Dios necesitaba darles a ellos, después de sacarlos de la esclavitud, un código de normas que seguir. ¿Para qué? Para que ellos entendieran y supieran que había cosas buenas que podían hacer, pero también había cosas malas que Dios no quería que hicieran. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Capítulo siguiente, Romanos 5, versículo 13. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Para qué era necesaria la ley? Para que pudiéramos entender qué cosas eran buenas y qué cosas no eran buenas. Porque donde no hay ley no hay transgresión. Porque donde no hay ley no hay conocimiento del pecado. Este versículo dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y para Dios era importante que los seres humanos, su pueblo, entendieran que había cosas que no estaban bien. Romanos 7, versículos 7 y 8, y después versículo 12. Romanos 7, versículos 7 y 8, y después 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Después versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¡Wow! Todo el tiempo, por muchos años, no sé usted, pero por muchos años para mí, la ley era algo así como que innecesario. Eso era una falta de entendimiento para mí. Le hablo de hace algún tiempecito, ¿verdad? Tiempo atrás, no había entendido la importancia del por qué Dios tenía que haber traído una ley. Tanto que muchas veces llegué a pensar que la ley no era buena. ¿Por qué? Porque solamente era decir, estás mal, estás en pecado, las cosas que estás haciendo están mal. Entonces llegaba un momento en que me caía gordo. A todos nos cae gordo eso, aunque usted no lo quiera reconocer, ¿sí? Pero no es sino una falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque imagine usted qué pasaría si a sus hijos hicieran lo que les viniera en gana. Y usted los ve crecer y hacen lo que les da su gana. ¿Usted cree que podrían llegar a ser hombres y mujeres de bien haciendo lo que les viniera en gana? No. Pero ellos, siendo jóvenes, siendo niños, siendo adolescentes, no lo entienden. Si por alguna razón papá y mamá les prohíben cosas, entonces somos malos. Ese era mi sentir con Dios cuando yo era, hace poquito, adolescente, joven. No entendía la importancia de esta ley. Entonces cuando llego a este punto, hay una pregunta que salta en mi mente. ¿Entonces la ley de Dios no es mala en sí? Yo le pregunto a usted. ¿La ley de Dios entonces es buena o es mala? Es buena. ¿Por qué? Fíjese bien. La ley fue un regalo que Dios le dio a los seres humanos para que pudiéramos vivir de acuerdo a lo que era correcto. Y al hacerlo, pudiéramos estar en la línea directa, pudiéramos estar en el lugar y la posición correcta para recibir las bendiciones que siempre nos había querido dar. Solo que había un problema. Era demasiado perfecta para alcanzarla. Lo voy a repetir. ¿La ley de Dios es mala? En sí, ¿no? Claro que no. Es buena. El versículo que acabamos de leer ahorita lo dice. Romanos 7, versículo 12. La ley es buena y santa. El problema es el ser humano. La ley fue el regalo de Dios para los seres humanos para que pudiéramos vivir de acuerdo a esa ley, para poder entender qué es lo que era correcto, y cuando usted y yo lo hiciéramos, entonces pudiéramos estar en la línea correcta, en la posición correcta, para que Él pudiera darnos las bendiciones que ya tenía en su corazón darnos. Ubique usted por favor a Israel, saliendo de Egipto, totalmente perdidos, sin brújula. Después de 400 años de esclavitud, Dios le habla a Moisés y le dice que suba al monte Sinaí. Y cuando él está en el monte, Dios le entrega 2 tablas de piedra grabadas con el mismo dedo de Dios, con los 10 mandamientos. Ese es el inicio de la ley. A partir de Éxodo capítulo 20, que es donde se narra acerca de los 10 mandamientos, todo lo que es el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio comprende la ley. Más de 600 mandamientos comprende la ley de Moisés, lo que es el pacto de la ley. Y esa ley es lo que los judíos, hasta el día de hoy, judíos ortodoxos, siguen lo mejor que pueden, porque es lo único que tienen. Ellos todavía están esperando al Mesías, después de más de 2000 años de que Jesús ya vino a cambiar la historia, a darnos un nuevo pacto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien, ya entendimos que la ley es buena. ¿Por qué? Porque sin el conocimiento de la ley no hay conocimiento de pecado. No se inculpa el pecado, no hay transgresión. ¿Cómo sabría yo que la codicia es mala, por ejemplo? ¿Está usted de acuerdo que la codicia es mala? ¿Cómo sabría usted, cómo sabría yo que la codicia es mala si la ley no dijera no codiciarás? La ley es buena.
pero marca un estándar muy alto. Una pregunta, ¿de qué nos iba a servir a nosotros o en Israel en el tiempo antiguo obedecer esta ley? ¿Para qué le iba a servir? Así es. ¿Qué es lo que iba a obtener Israel al obedecer esa ley? Bendición de Dios. Mire, algo que no tiene precio: el favor de Dios. Cuando la gente, aún hoy en día, nos alineamos a la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que usted va a empezar a experimentar? El favor de Dios. Y el favor de Dios es algo que no se compra con nada, porque es su bendición. Y eso produce paz, produce que las cosas funcionen, produce que haya un respaldo poderoso en todas las áreas de su vida. Una salud física, salud familiar, relaciones correctas, bendición económica, muchas cosas. Pero eso es un producto o un resultado del favor de Dios en tu vida. ¿Sí le queda claro? Entonces, por esa razón, para los judíos era muy importante obedecer esta ley. Vamos a ver 2 versículos, por favor. ¿Qué es lo que ellos estaban buscando? Levítico 26, versículos 3 y 4. ¿Por qué razón ellos buscaban obedecer esta ley? Levítico 26, 3 y 4. Estamos hablando acerca del pacto de la ley. Le estoy dando a usted los antecedentes y por qué razón la ley era importante que Dios estableciera en el mundo. Levítico 26, 3 y 4. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Usted cree que para ellos era importante que en una cultura agrícola como la de ellos, una cultura ganadera, era importante que hubiera lluvia? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es la fuente de todo. Si no hay agua, no hay cosecha. Si no hay agua, no hay animales, no hay ganado. Fíjese bien la promesa de Dios. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos. ¿De qué estamos hablando? De la ley. Obediencia a la ley. Y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Y dice, tu lluvia, vuestra lluvia, la que tú estás esperando. Es decir, ellos entendían que al obedecer esta ley lo mejor que pudieran, Dios estaba prometiendo darles lo que ellos necesitaban. La lluvia que hacía producir cosechas, que hacía que el ganado pudiera estar vivo y que los árboles del campo dieran su fruto. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Me gustaría invitarlos a que pudieran descargar en sus teléfonos la Biblia. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted pueda ver esos versículos con sus propios ojos. Cuando usted lo lee en la Biblia, se da cuenta que ahí viene lo que le estoy diciendo. Eso causa un impacto importante en nuestra mente, inconscientemente. Esas letras que usted está leyendo se le empiezan a quedar grabadas. Entonces le invito a que lo descargue en su teléfono o bien que traiga su Biblia impresa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y después de este versículo 3 hasta el 14, se hace una lista increíble de bendiciones que Dios va a producir, y además que esas bendiciones te van a perseguir, tú no tienes que buscarlas. Sí, solo sí guardamos sus mandamientos. Pero viene una palabra importante aquí. Versículo 1. Para guardar y poner por obra, ¿cuántos mandamientos? Cuando dice todos es, fíjese bien,
Cuando dice todos es todos. Aquí encontramos un pequeño problema. Empezamos a toparnos con un problema. El problema es que la ley era demasiado perfecta para que cualquier ser humano la pudiera cumplir. ¿Por qué? La razón era que esta ley fue hecha por un Dios perfecto, ¿está de acuerdo? Dios mismo, que es un Dios perfecto, hace una ley perfecta, ¿sí? Y la establece para que los seres humanos puedan recibir sus bendiciones, y el beneficio de la ley tenía que cumplir dicha ley, pero el problema es que tenía que cumplirla toda. Todos sus mandamientos. Y esto iba a traer el favor y la bendición de Dios, cumpliendo todos los mandamientos. Por esta razón, ningún ser humano, ningún hombre, habría podido jamás cumplirla. Y la razón es muy simple. No tenemos esa capacidad. Entonces, como no podíamos cumplir esa ley, no podíamos alcanzar las bendiciones que están escritas ahí. ¿Sí o no? Fíjese bien la pregunta. Si la ley dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos, cuando lo hagas, estas bendiciones te alcanzarán y te perseguirán. Pero cuando pongas por obra todos sus mandamientos. ¿Y qué pasa si no los podíamos cumplir todos? ¿Qué pasaba? Entonces no alcanzábamos el estándar. ¿Se da cuenta? La ley era perfecta, santa y buena. El problema éramos nosotros. ¿Por qué? Esta ley fue hecha por un Dios perfecto. Establece una ley perfecta de conducta, de obediencia, de las cosas que Él esperaba de su pueblo. El problema era que nosotros habíamos caído en pecado. ¿Cuál fue la razón de que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén? ¿Por qué razón? Fíjese bien la pregunta. A causa de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo. Y después de este tiempo, todas las generaciones de Abraham, hijos, nietos, bisnietos y todas sus generaciones, venían con la misma carga genética. Venían con un chip de desobediencia. Veníamos. Hasta el día de hoy. Entonces, para el hombre, lo natural ahora era desobedecer. Lo natural ahora era no cumplir las cosas. Era un perfil, un carácter desobediente. Era una forma de pensar egoísta, en donde lo único que yo quiero es hacer lo que yo quiero. Hasta el día de hoy. Entonces, para el ser humano era imposible cumplir esta ley, obedecer de esa forma todo el tiempo, toda la vida, a cada respirar, a cada latido de tu corazón, obedecer la ley. Era imposible para un ser humano como usted y como yo. Por esa razón, escúchame por favor, por esa razón necesitábamos un Salvador. ¿Le queda claro por qué? Porque la ley dictaba y decía qué es lo que el hombre podría hacer para alcanzar todas las bendiciones de Dios. Pero como no teníamos lo que necesitábamos para poder cumplirla, necesitábamos entonces a alguien que nos salvara de esa situación. Empezábamos a vislumbrar desde ese tiempo la necesidad de un Salvador. ¿Sí le queda claro? Entonces, ¿qué podemos hacer? La Biblia dice en Santiago 2:10. Vamos a leerlo por favor. Santiago 2:10, casi al final de la Biblia. Le voy a invitar a que pueda descargar la Biblia en su teléfono. O también, si usted puede traer su Biblia impresa para que usted pueda leer estos versículos con sus propios ojos. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, dice la Biblia, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Lo voy a leer de nuevo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos que están en la ley. ¡Wow! Entonces estamos en un grave problema. ¿Sí se da cuenta?
La humanidad se encontraba en un grave problema. Dios ofreció una forma de poder salir de la situación que vivía la humanidad, de estar separados de Él, de no tener su favor ni su bendición. La forma era la obediencia. Pero como no teníamos lo que se necesitaba para obedecer de esa forma, Dios establece otra forma. Y esta forma es temporal. Si bien Dios había proveído una forma, como le decía, de escapar del pecado y salir de la condenación eterna, la única forma de lograrlo era la obediencia completa y total a la ley. Durante cada segundo de su existencia, a cada latido de su corazón. Obviamente esto no era posible. Entonces, como esto no era una solución real para la humanidad, necesitamos otra cosa. Necesitábamos otra solución. Y Dios, en su gran misericordia, por favor repita conmigo, en su gran misericordia, Dios en su gran misericordia y bondad proveyó una manera temporal para que los seres humanos se pudieran acercar a Él eventualmente. Esto era el sacrificio. Repita conmigo, el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? La muerte de alguien y la sangre de esa persona muerta ser derramada. La Biblia dice, Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Fíjese bien. El alma que pecare, esa morirá. Según estas palabras, si un hombre desobedecía la ley y era una persona pecadora, ¿esa alma debería morir? Aquí lo dice. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, Nuevo Testamento. Porque la paga del pecado es... Lo dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22. Esa no la sabemos de memoria, ¿verdad? Vamos a leerlo en su Biblia. Hebreos 9:22. Es importante que usted entienda esta parte. El pacto de la ley es importante entenderlo, porque si a usted le queda claro esto, va a poder tener mucha más claridad al entender el pacto de la gracia a través de Jesús. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Lo voy a leer de nuevo. Y casi todo es purificado con sangre, según la ley, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era importante que alguien muriera. ¿Para qué servía un sacrificio? Cuando se hacía este sacrificio y la sangre era derramada, esta sangre cubría temporalmente el pecado del hombre, permitiéndole acercarse a Dios en busca de paz, recibir sus bendiciones y recuperar la oportunidad de disfrutar una vida eterna. Era entonces cuando Dios se relacionaba con su pueblo. Fíjese bien. La sangre derramada cubría temporalmente. Repita conmigo, por favor, temporalmente. ¿Cómo está eso de temporalmente? Le voy a explicar. Hay un tipo de sacrificio, hay varios en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 nos habla acerca de los diferentes tipos de sacrificios. Uno era expiación, otro era holocausto, el todo quemado, otro era sacrificio de paz o ofrenda de paz, ofrendas de granos, diferentes tipos de sacrificios. Pero uno de los más importantes o de los principales era el sacrificio por el pecado. Es decir, era la paga para cubrir la transgresión y la desobediencia. A este tipo de sacrificio que podía purificar de forma temporal la condición pecadora del hombre se le llamaba expiación. Repita conmigo, por favor, expiación. ¿Y yo por qué tengo que saber esas cosas? Es muy importante que usted sepa estas cosas, porque va a tener mucho sentido cuando leamos nosotros las profecías
acerca de Jesús y lo que Él haría, usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo ahorita son un simbolismo. Repita conmigo, simbolismo. Usted va a entender que desde este tiempo, todo lo que usted ve en las ordenanzas, la ley, muchas de las cosas que se hacían, los tipos de sacrificios, la semana que viene vamos a ver el tabernáculo. ¡Wow! Es una clase increíble. Usted se va a dar cuenta que todas las cosas que Dios ordenó en la ley, todo era una sombra, una figura y un simbolismo acerca de Jesús. Y esto es increíble, de verdad. Cuando usted empieza a entender esto, se da cuenta de la perfección que Dios tiene en su palabra. Y se da cuenta usted de la sabiduría tan profunda que existe en el corazón de Dios. La expiación era el sacrificio que se utilizaba al sacrificar una víctima inocente y que su sangre fuera derramada para purificar la condición pecadora del hombre. Esta expiación, la palabra como tal, significa cubrir o cambiar. ¿Qué significa expiación? Cubrir o cambiar. Si bien el hombre mismo merecía morir por su desobediencia, ¿está de acuerdo? Lo acabamos de leer ahorita. El alma que pecare, esa morirá. Si bien el hombre mismo debía morir por su desobediencia, Dios nuevamente, en su gran misericordia, permitió que hubiera en su lugar un sustituto. Me encanta esto. Un sustituto es alguien que muere en tu lugar. Y para no acabar raer de la faz de la tierra a todos los hombres, porque todos habíamos pecado, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no habría quedado nadie de nosotros en el mundo. Dios en su misericordia permite un sustituto legal. Y un sustituto legal, en este caso, era un animal inocente. Dios permitía que en lugar del ser humano que debía morir a causa de su desobediencia, hubiera alguien, un ser diferente, que pudiera ser un sustituto que cubriera al hombre, que lo sustituyera para morir en su lugar. Y es algo bien chistoso. Vamos a leer, por favor, Levítico 1:4. Es algo muy interesante. No sé qué le parezca a usted. Es muy importante que a usted le quede claro esto, porque esto va a ampliar muchísimo su visión y va a ampliar muchísimo su entendimiento. Levítico 1:4. Dice la Biblia: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Lo voy a leer de nuevo. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Si usted lee desde el versículo 1 de Levítico 1, dice el capítulo: si alguien trae un animal para ser sacrificado, tiene que tener ciertas características. Lo tiene que traer al sacerdote para que el sacerdote lo examine y se dé cuenta que es un animal aprobado para el sacrificio. Y después de esto, antes de sacrificarlo, pondrá su mano la persona que lo trae sobre la cabeza del borreguito para confesar sus pecados. ¡Qué chistoso! ¿Cómo para qué? ¿Qué se le ocurre? ¿Para qué ponía la persona la mano? Traspasar sus pecados. ¡Qué padre! Casi creo que era una forma de Bluetooth antigua. Una pregunta para usted. ¿En verdad usted cree que poner la mano encima de la cabeza del borrego y confesarlo, los pecados iban a pasar al borrego, sí o no? Fíjese bien la pregunta. ¿Realmente usted cree que esto pasaba? ¿Realmente? ¿Sí o no? A ver, voy a preguntar otra vez. Imagine usted que aquí está el borreguito. Pongo mi mano en la cabeza del borreguito. Confieso que yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto, y el borrego ya tenía encima todos mis pecados, ¿sí o no? No. Ahí va la cosa. Fíjese bien, aquí hay algo muy importante al que quiero llegar. Por esa razón esta pregunta. De una forma
tácita o de una forma concreta, física, sucedía, no. Era un simbolismo. Fíjese nada más hasta dónde alcanzaba la misericordia de Dios. Que aunque fuera por simbolismo, Dios nos los daba como bueno. ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque la ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios en su misericordia permite una forma temporal para que el ser humano se acerque a Él, reciba bendición. ¿Cuál era? Traer un sustituto legal para que muriera en su lugar. Entonces traía el borreguito inocente que no tenía culpa de nada, ¿sí? La persona ponía su mano sobre la cabeza del borreguito, confesaba sus pecados y simbólicamente, repite conmigo, simbólicamente, los pecados del hombre que había cometido esos pecados pasaban al animal inocente, según este versículo. Y la inocencia del animal que no había pecado pasaba al hombre pecador en un intercambio. Es un simbolismo que Dios aceptaba. ¡Wow! Todavía no puedo entender esto. ¿Cómo Dios decidió pasar por alto el pecado, la transgresión y la desobediencia de todos los seres humanos, aceptando, dándonos como bueno un acto simbólico a causa de su amor y su misericordia? ¡Wow! Es increíble. No sé si me estoy explicando bien. ¿Sí le está quedando claro esto? Esto no tenía precio. Los seres humanos, Israel, el pueblo de Dios, no tenían con qué pagar esto. Porque era una muestra de la misericordia de Dios. Ese intercambio, Dios lo aceptaba como válido. Y entonces cuando había hecho este simbolismo, los pecados del hombre habían pasado al animal inocente simbólicamente, ya los traía consigo el animal. La inocencia del animal que no había pecado era transferida al hombre pecador en ese intercambio, y era entonces cuando el sacerdote le daba el cuchillo al hombre. El hombre tenía que agarrar la cabeza del borreguito hacia arriba, le cortaba el cuello y la sangre empezaba a salir. Lo que el sacerdote hacía era que ponía una vasija para empezar a recibir la sangre del animal, y cuando éste ya estaba muerto, lo ponían encima del altar del sacrificio. Lo vamos a ver la siguiente semana, hablar del tabernáculo. Y en ese altar de sacrificio siempre estaba encendido, el fuego siempre estaba encendido, y entonces era cuando el animal se consumía totalmente. Por esa razón, el versículo 4 de Levítico 1 que leímos ahorita dice, lo voy a repetir: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Holocausto significaba un animal totalmente consumido por el fuego. Era degollado, la sangre salía, el sacerdote tomaba esa sangre, rociaba con esa sangre un hisopo los cuernos del altar, ¿sí? Pronunciaba unas palabras en donde Dios estaba cubriendo los pecados del hombre, y entonces el animal era puesto sobre el altar del sacrificio y era consumido por el fuego. Y esto, según la Biblia, era un olor grato delante de Dios. Entonces aquí nos encontramos con algo, una pregunta que salta a nuestra vista. ¿Por qué Dios estableció un sacrificio para expiar el pecado? Piense, por favor. Yo sé que usted no me va a decir y no va a levantar la mano. No se preocupe. Yo sé que no lo va a hacer. Pero la verdad de las cosas es que muchos de nosotros, me incluyo, por muchos años, este tipo de versículos me hacían ver a mí a un Dios sanguinario, un Dios sediento de sangre, un Dios vengativo, que lo que quería era desquitarse del pecado de los hombres. Es una forma muy lógica de poder verlo. Yo lo vi así por muchos años. Cuando yo leí estos versículos, yo decía, pero ¿para qué tanta sangre? ¿Para qué tanto sacrificio? Era algo es algo muy fuerte para una persona que no le queda claro estas cosas y las razones del por qué Dios actuaba así. Por esa razón, en nuestra iglesia Sion, yo necesito que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque cuando usted entienda el pacto de la ley,
Cuando usted entienda el simbolismo del tabernáculo y por qué razón se hacían así las cosas, usted va a entender muchísimo más el pacto de la gracia con Jesús. Es muy importante para nosotros que usted lo entienda. ¿Hasta aquí estamos bien? La pregunta está en el aire. ¿Por qué Dios estableció un sacrificio para expiar el pecado? ¿Por qué razón? A causa de un principio. Ese principio se llamaba igual por igual. Repito conmigo, igual por igual. Este tipo de principio, sí, exactamente, es lo que se le conocía como la ley del talión. Está escrito en Deuteronomio 19:21. Vamos a leerlo, por favor. Deuteronomio 19:21. Está en la Biblia. Muchas veces lo escuchamos y este tipo de versículos son los que nos hacen darnos una idea equivocada acerca de Dios. Deuteronomio 19:21 dice así. ¿Listos? No le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este tipo de leyes que están escritas en la Biblia, usted podría pensar que son sanguinarias. Este tipo de cosas es a lo que me refiero, que nos hace ver a un Dios vengativo, pero no es así. Esto, aunque usted no lo crea, era inclusive misericordia. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios estableció un sacrificio para expiar el pecado a causa del principio escrito en la Biblia de igual por igual? ¿Esto qué significa? La vida que Adán había perdido a causa de su desobediencia transmitió, como ya dijimos, muerte espiritual a sus generaciones. Por esta razón, para poder acercarse a Dios, se tenía que hacer un sacrificio por expiación, con algo que equivaliera a lo mismo que Adán había perdido. Fíjese bien. El sacrificio tenía que tener el mismo valor que lo que el hombre había perdido. ¿Cómo está eso? No me vas a decir que un borreguito valía lo mismo que un ser humano. Fíjese bien, aquí hay algo bien interesante, muy interesante. Tenía que proveerse una ofrenda por el pecado que valiera lo mismo que una vida humana perfecta. La pregunta es, ¿un borreguito valía lo mismo que una vida de un ser humano perfecto? Fíjese bien, a causa de esto, desde que el hombre existe, Dios ha sido el mayor mal interpretado de la historia, como decíamos ahorita, pensando que es alguien sediento de sangre. ¿Cuál era el punto? Se necesitaba una vida que no hubiera pecado. Fíjese bien, el hombre, la condición del hombre a los ojos de Dios era un ser caído, ¿sí o no? Separado, sin derecho, destituido. Lo dice la Biblia. Pero un animal inocente que había sido designado por Dios como un sustituto legal tenía que ser valioso, y a los ojos de Dios era valioso. ¿Por qué? Porque no había pecado. ¡Wow! Entonces decimos, ¿el borreguito valía igual que el ser humano? No es que valiera igual, no que su valor como tal fuera igual. Se refería a que el hombre necesitaba a alguien que no hubiera pecado. Repita conmigo, alguien que no hubiera pecado. En nuestros días, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, ¿sí?, se da cuenta que Jesús fue el Cordero de Dios que nunca había pecado. ¡Wow! Esto señala a Jesús en el futuro. Dios estaba diciendo entre líneas, la humanidad va a necesitar a un cordero, a un borreguito inocente que nunca haya pecado para poder borrar su pecado por completo. ¡Wow! No sé si me estoy explicando. A través de este principio de igual por igual, tenía que haber un sustituto que tomara el lugar del hombre pecador. Ajá. Pero tenía que ser alguien que nunca hubiera pecado. Y como todos los seres humanos traíamos la misma simiente de pecado, pues no podía ser un ser humano. ¿Está de acuerdo? Tenía que ser otro tipo de ser viviente que estuviera en la tierra y que pudiera ser un sustituto legal.
en este caso un borreguito, un cordero. La persona ponía su mano sobre la cabeza del borreguito, confesaba sus pecados. Simbólicamente Dios aceptaba esa transferencia, ese intercambio de pecado, por decirlo así. Y el hombre recibía la inocencia del animal temporalmente a través del sacrificio de la expiación. Recuerde usted que expiación significa cubrir o cambiar. ¿Estamos de acuerdo? La expiación se refería a hacer un pago para cubrir la desobediencia, para hacer un intercambio por el pecado cometido. Este pago tenía que ser equivalente a la desobediencia. Desobediencia por obediencia. Ajá. Si el pecado implicaba la muerte del hombre pecador, al ofrecer un animal como sustituto para morir en lugar del hombre, la deuda ocasionada por el pecado quedaba cubierta. Fíjese bien. El pago quedaba hecho y el hombre era perdonado, entre comillas, de esa desobediencia a la ley. Este sacrificio debía hacerse cada vez que el hombre pecara. Imagine usted que yo el lunes llevo mi borreguito para que el sacerdote lo examinara, pongo mi mano sobre el borreguito, confiando en mis pecados, se hace la transferencia, el animal es degollado, la sangre es derramada, es puesto en el altar, se consume todo. Y el martes me peleó con mi esposa. Se me atraviesa un carro en Constitución y por ahí le doy los 5 toquidos claves que son Dios te bendiga. Y ya se me prendió ahí las emociones. Y al otro día tengo que volver a llevar otro borrego. ¿Se da cuenta? Cada vez que el hombre cometía este tipo de pecados, tenía la necesidad de estar ofreciendo un sacrificio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Había otro tipo de sacrificio por expiación que era global. Dios estableció que una vez al año el sumo sacerdote debía entrar al tabernáculo. Lo vamos a ver la siguiente semana, se lo voy a explicar detenidamente. En el lugar santísimo, para poder ofrecer el sacrificio de expiación por todo el pueblo, una vez al año. Era un lugar en donde nadie podía entrar, salvo el sumo sacerdote, una sola vez al año. Ajá. Estamos terminando. La Biblia dice en Éxodo 30:10: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Este sistema que Dios estableció para remitir los pecados a través del sacrificio de una víctima conlleva un profundo simbolismo. Lo voy a repetir. Este sistema de sacrificios, este sistema de la ley establecido en la Biblia, conlleva un profundo simbolismo, como dijimos ahorita. ¿Sí está conmigo? De la misma forma en la que se ofrecía un cordero para expiación, Dios ya había planeado ofrecer a su Hijo para expiar los pecados de la humanidad. La vida de Jesús era equivalente al valor de toda la humanidad delante de Dios. A ver, vamos a recapitular esto. ¿Se acuerda usted que dijimos que nos basábamos en la ley de igual a igual? Igual por igual. La ley del talión. Eso significaba que tenía que ofrecerse un animal por cada hombre que había pecado, por cada vez que lo hubiera hecho. ¿Sí? Muy bien. Pero este animal tenía que valer lo mismo, tenía que tener el mismo valor que la vida de un hombre a los ojos de Dios. Un borreguito no valía. ¿Se acuerda que dijimos? La vida de un hombre. Pero delante de los ojos de Dios, el valor estaba impuesto o estaba establecido a través de quién había pecado y quién no había pecado. Y como un animal era inocente en cuestiones de pecado, Dios lo permitió en su gran misericordia como un sustituto legal a favor del hombre. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque era inocente, porque no tenía pecado. Y el hombre pecador necesitaba a alguien que fuera un sustituto en su lugar. ¿Sí le queda claro? Tomando esto como un simbolismo, Dios había planeado ofrecer a su propio Hijo Jesús. Pero para que esto fuera posible,
necesitaba ser un cordero perfecto para que pudiera valer lo mismo que valía toda la humanidad. Y por esa razón el sacrificio de Jesús hasta el día de hoy, en el 2017, es efectivo, poderoso y está vigente. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Porque la vida de Jesús equivalía al valor mismo de toda la humanidad. Por esa razón el pacto de la gracia en Jesús está vigente. Wow. 2 versículos. Isaías 53, versículo 10 y 11. Vamos a terminar con estos 2 versículos. Isaías 53, versículo 10 y 11. Esto es mucho contenido, pero es importante para usted. Yo sé que tal vez en una primera ocasión esto puede ser pesado o puede ser mucha información. Pero sabe una cosa, si usted se da el tiempo para escuchar detenidamente esta información, esta predicación en su casa, en su teléfono, con la Biblia en la mano, y usted va a poder ver los versículos, yo sé que el Espíritu Santo le va a dar cada vez más luz y más entendimiento acerca del pacto de la ley. Isaías 53, versículo 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjese bien, este versículo, Isaías 53, fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. El profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu de Dios y escribió esto acerca del Mesías que habría de venir 700 años en el futuro. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Fíjese bien, desde el principio, desde el mismo momento en que el hombre cayó en pecado, Dios le prometió rescatarlo de esa situación. Génesis 3:15. Fíjese bien, capítulo 3 de Génesis es el que nos indica cuándo fue que el hombre cayó en pecado. Génesis 3. En ese mismo capítulo, es más, en ese mismo día, Dios le promete al hombre salvarlo de esa situación. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta, o sea la serpiente, le herirá en el talón, pero la descendencia de la mujer le herirá en la cabeza. Es una promesa de redención. Y esa promesa está refiriéndose a quién. ¿Quién es la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer? ¿Quién sería? Estaba prometiéndole a Adán y a Eva que mandaría a alguien, vendría alguien de la descendencia de ellos, que derrotaría a la serpiente. ¿De quién estamos hablando? El diablo. Que vencería al diablo por completo para poder sacarnos de esa condición de pecado en la que nos encontramos toda la humanidad. Entonces, en este pasaje que leímos hace un momento, Isaías 53, dice que Dios quiso quebrantarlo, que en este caso es Jesús, sujetándole al padecimiento, para que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Termino con este versículo, Hebreos 9:26. Es un versículo para su refrigerador. ¿Se acuerda que aquí tenemos la costumbre de poner versículos en el refrigerador? Yo tuve que comprar un refrigerador nuevo. Tengo testigos de eso, porque ya no me cabían los versículos. Entonces oramos para que Dios le dé un refrigerador dúplex con pantalla y todo eso, para que le quepan muchos sus versículos. Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Esto me encanta, está hablando de Jesús. El apóstol Pablo, en este libro de Hebreos,
escribe, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, entre paréntesis, Jesús, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Gracias, Señor. Póngase de pie conmigo. Sé que esto puede ser mucha información, pero es importante. Es importante porque cuando más adelante podamos estar hablando de otros temas, vamos a toparnos muchas veces con versículos que hablan acerca del pacto, del nuevo pacto o del pacto de Moisés o de la ley. Y cuando se haga referencia a un pasaje que habla acerca de la ley de Moisés, los mandamientos, usted va a saber de qué estamos hablando. Y usted se va a dar cuenta, a partir de esta enseñanza, de cuán importante y todo el esfuerzo que Dios tuvo que hacer, todo el esfuerzo que Jesús tuvo que hacer para poder convertirse, estar en la línea correcta, para cumplir la ley, todo el tiempo, toda su vida, a cada respirar, a cada latido de su corazón, obedecer la ley, para alcanzar el estándar que Dios había puesto en la ley. ¿Con qué objeto? Darle a usted libertad. Papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque desde el tiempo de Abraham, desde antes, desde el tiempo de Adán y Eva, has mostrado tu misericordia para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en el tiempo de Abraham, tú hiciste un pacto con él, y tu pacto aún sigue vigente. Nosotros también alcanzamos, papá, este pacto de Abraham. Lo vamos a explicar más adelante. El pacto de la ley, el pacto de Moisés, papá, era algo muy importante que teníamos que entender. Y era una ley que tenía que ser establecida, porque si no había ley, no había conocimiento del pecado. Y era muy importante que el ser humano entendiera este código de normas que tú deseabas implantar. Papá, te damos gracias porque todas estas cosas, los sacrificios, la expiación, los animales que tienen que ser sacrificados, tenían que ser perfectos. Todo eso apunta hacia Jesús como Salvador. Gracias, Señor. Espíritu Santo, abre nuestros entendimientos para que podamos comprender todos estos simbolismos y podamos darnos cuenta desde hace cuántos años Dios ha estado preparando para nosotros una libertad total, absoluta y completa a través del sacrificio de Jesús. Espíritu Santo, gracias por el conocimiento de la ley, porque sabemos que la ley era buena, era perfecta, dictada por un Dios perfecto. El problema éramos nosotros, papá. Gracias porque en tu gran misericordia tú nos salvaste. Tal vez no nos ha quedado claro cómo sucedió, pero a través de Jesús hemos sido lavados. A través de Jesús hemos alcanzado santidad. A través de Jesús hemos sido hechos perfectos. Permítenos entender todas estas cosas en las próximas prédicas. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Declaro tu revelación sobre ellos. En el nombre de Jesús.